Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, actividad formativa de la asignatura declarada en el aula virtual, tema de estudio, registro de difusión, curso Responsabilidad Social 7, asesora Magíster Silvia Angélica Alarcón Gama García, alumno Arturo Iván Quilos. Introducción. Las obras de construcción civil son ejecutadas por empresas constructoras que cuentan con personal profesional, ingenieros, arquitectos y personal obrero, ayudantes, oficiales, operarios, peones, y también con subcontratistas, como gasiteros, electricistas, pintores, etc. Sin embargo, existe una gran cantidad de obras pequeñas, generalmente viviendas, que se construyen por etapas y durante periodos de tiempos que pueden prolongarse por muchos años. Por este motivo, este tipo de edificaciones no son ejecutadas por grandes empresas constructoras. Estas obras generalmente son administradas y o construidas por sus mismos propietarios y se realizan bajo las siguientes modalidades: la autoconstrucción y la autogestión, y una modalidad mixta. Los sismos. ¿Qué son los sismos? Los sismos son movimientos ocasionados debido a la presión y a la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Estos se pueden originar graves daños en nuestras viviendas si no se han tomado las medidas preventivas relacionadas al buen diseño, al adecuado proceso de construcción y a la elección de los mejores materiales. Choque de la placa de Nazca contra la Sudamericana. Las medidas para calificar los sismos. Por su intensidad se refiere a los daños causados en las edificaciones. Se mide por la escala de Mercalli. Por su magnitud, calcula la cantidad de energía liberada a través de la amplitud de las ondas sísmicas y utiliza instrumentos llamados sismógrafos, y se mide con la escala de Richter. Acciones de los sismos sobre las viviendas. Cuando se produce un sismo, sus ondas se transmiten a la estructura de la casa a partir de su cimentación. La masa en reposo de la edificación se resiste al movimiento de la base y crea fuerzas que actúan principalmente sobre los muros y columnas que hemos construido. Distribución de los muros vista desde arriba en planta. Daños severos si no se tiene una adecuada cantidad de muros portantes. Daños leves si la mayor cantidad de los muros portantes están paralelos a la dirección del movimiento sísmico. La vivienda se comporta mejor. Esfuerzos de los muros durante un sismo. Vista de cortado antes del sismo, al inicio del sismo. Durante el sismo. Luego el suelo se mueve en sentido contrario, al igual que el cimiento. Características de una vivienda sismorresistente. Una vivienda sismorresistente es aquella que puede soportar los efectos dañinos de los sismos. Y debe cumplir tres condiciones: buenos especialistas, buenos planos y buenos materiales. Elementos estructurales que forman una vivienda son la losa, las vigas, los muros, las columnas y las cimentaciones, que transmiten las cargas al terreno. Elementos estructurales de una vivienda de albañilería: columnas, muros, vigas, losas y cimentación. Forma adecuada de las viviendas. Para que la vivienda soporte adecuadamente los sismos, debe cumplir con las siguientes características. Simetría. La vivienda debe ser lo más idéntica posible tanto en planta como en elevación. Continuidad de las losas. Se debe evitar tener en los techos grandes aberturas, muchas aberturas pequeñas. Cantidad de muros. Se debe construir los muros en las dos direcciones. Continuidad en los muros de pisos superiores deben estar ubicados sobre los muros de pisos inferiores. Consideraciones sobre la ubicación de la vivienda. Antes de comenzar la construcción de la vivienda, es prudente analizar dónde la vamos a ubicar. Nunca debemos edificar una casa sobre materiales de relleno. Debemos evitar construir en laderas. No debemos construir en zonas de antiguos lechos de río. Debemos trazar y replantear los linderos del terreno. Efectos de una construcción sobre roca relleno.
Esta situación será más grave si ocurre un sismo. Siempre se debe excavar las zanjas de cimentación hasta llegar al suelo natural y firme. Seguridad durante la construcción. Los equipos de protección son obligatorios para todas las personas que trabajan en la construcción, así como los cascos, lentes, guantes, botas. Si desea cargar un objeto, primero levantar la carga hasta la cintura, luego impulsarla mediante brazo y pierna, manteniendo los pies apoyados en el piso, manteniendo recta la espalda. Trabajos en excavaciones. Las excavaciones de zanjas y cimientos son muy peligrosas si no se toman medidas de seguridad. Pueden producir derrumbes, caídas de los trabajadores de los materiales excavados, etc. El material excavado debe depositarse a 60 centímetros del lugar de excavación. No se debe excavar a más de 2 metros, de lo contrario se requiere un estudio de suelos, de mecánica de suelos. El orden y limpieza es muy importante en una construcción de vivienda. Las superficies de trabajo deben estar libres, colocar las perdices en sus lugares correctos, sacar los clavos que sobresalgan de las maderas, ordenar los materiales, etc. Materiales. El cemento. El cemento es un material que combinado con la arena, la piedra y el agua crea una mezcla capaz de endurecer hasta adquirir la consistencia de una piedra. El cemento se vende en bolsas de un pie cúbico que pesan 42.5 kilogramos. Los tipos de cemento. Tenemos el cemento tipo 1, es de uso común. El cemento puzolánico IP, con mayor capacidad de adherencia. El cemento tipo 2, cemento tipo 3, 4 y 5. Los cementos tipo 3 y 4 no son fabricados en nuestro país. Consideraciones. No es conveniente comprar cemento con más de 2 semanas de anticipación. La piedra de zanja se utiliza en la mezcla del concreto, que se usa para cimientos. Puede ser piedra de río redondeadas, piedra partida o angulosas de cantera. Puede medir hasta 25 centímetros. Se vende por metros cúbicos, deben ser limpias de polvo y barro. Piedras de cajón son semejantes a las piedras de zanja. Deben medir hasta 10 centímetros del lado de diámetro. La arena gruesa. Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 milímetros y se utiliza en la preparación de la mezcla para asentar los ladrillos en la preparación del concreto. Arena fina. Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 milímetro. Se utiliza en la preparación de la mezcla para el tarrajeo muros, para cielos rasos y para mortero asentado en ladrillos cara vista. La arena fina debe estar seca antes de preparar la mezcla, no debe mojarse antes de su uso. Esto impedirá una buena mezcla y el contacto con el cemento. Se iniciará la fragua antes de tiempo. Piedra chancada. Se obtiene de la trituración con maquinaria de las rocas. Se vende en tamaños máximos de 1 pulgada, 3/4 pulgada y media pulgada. El hormigón está compuesto por una mezcla que contiene arena gruesa y piedra en proporciones similares. Sus costos es más económico que comprar ambos materiales por separado. El agua. El agua debe ser limpia, libre de impureza, fresca y sin olor, color ni sabor, es decir, debe ser agua potable. La cantidad a utilizar en la mezcla de concreto es muy importante. No debe presentar espumas cuando se agita, no debe utilizar otra cosa antes de su empleo y construcción. Los ladrillos. Los ladrillos son las unidades con las cuales se levantarán los muros y se aligerará el peso de los techos. Existen ladrillos de diferentes materiales y tipos de ladrillos. Ladrillos para muros portantes. Ladrillo King con 18 huecos son los más conocidos para la construcción de muros portantes, con un alto de 9 centímetros, ancho 13, largo 24. Ladrillo para tabiquería, se llaman tabiques a los muros que soportan el peso de la estructura de la casa en la presión de los sismos. Los ladrillos pandereta usados para los muros de tabiquería son de 23, de largo, de ancho 12 y de alto 10 centímetros. Ladrillos para techo, generalmente miden 30 por 30 y unas diferentes alturas
que dependen de los techos, pueden ser desde 12, 15 a 20 centímetros de altura. El acero. El concreto es un material que resiste muy bien a las fuerzas que lo comprimen. Sin embargo, es muy difícil ante las fuerzas que lo estiran. Por eso es una estructura de concreto. Es necesario incluir barras de acero con el fin de que la estructura tenga resistencia al estiramiento. A esta combinación de concreto y acero se le llama concreto armado. El acero o fierro corrugado se vende en varillas que miden 9 metros de longitud. Estas varillas tienen corrugas alrededor de toda la barra y sirven para garantizar su agarre al concreto. Equipos. Para una construcción de una vivienda se utiliza la mezcladora o el trompo y la vibradora. Procedimientos básicos para una construcción: marcar niveles, nivelar el terreno, aplomar, alinear y trazar a escuadras mediante los lados 3, 4, 5, formando una gran escuadra. Gracias.